Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Dávalos Navarro, soy maestra en Ciencias por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en Quintana Roo, y tengo 2 años de experiencia trabajando con mamíferos marinos bajo cuidado humano. Y hoy te voy a contar la verdad sobre este mito para que no te cuenten cuentos. Los activistas radicales, para convencer al público sobre sus creencias, suelen usar datos viejos o muchas veces de plano mentir. En sus mensajes y campañas suelen decir que los delfines mueren jóvenes en los zoológicos, acuarios y delfinarios, y lo hacen mencionando datos rebasados o sin tomar en cuenta trabajos publicados recientemente y corroborados por pares que derriban el mito. Por ejemplo, en 2019, los investigadores Kelly Yacola y Kevin Willis calcularon la esperanza de vida de los delfines Tursiops truncatus, conocidos popularmente como delfines nariz de botella, que viven en instituciones zoológicas modernas, y la compararon con la esperanza de vida de diferentes poblaciones de delfines silvestres. Previo a este artículo, la publicación más reciente en la que se analizó y reportó la esperanza de vida de estos cetáceos bajo cuidado humano databa de 1995 y establecía que los delfines en estas instituciones vivían menos que sus contrapartes silvestres, aunque desde ese entonces aclararon que había una tendencia a la alza en este indicador. Que las instituciones zoológicas tengan mamíferos marinos bajo su cuidado permitió a los científicos y veterinarios perfeccionar las técnicas de medicina, entrenamiento, enriquecimiento ambiental y bienestar animal. Yacola y Willis reportan que analizaron datos de ejemplares de delfines bajo cuidado humano desde 1974 hasta 2012 y corroboraron la tendencia del aumento en la expectativa de vida de los delfines en instituciones zoológicas, que llegaba hasta los 29.2 años. En comparación, en diversos estudios publicados sobre la esperanza de vida de delfines Tursiops truncatus en poblaciones silvestres, se ha reportado una esperanza de vida de entre 8.3 y 17.4 años, lo que significa que en la actualidad los delfines en cautiverio viven tanto o más que sus contrapartes silvestres. Esto tiene una explicación lógica, ya que los delfines en instituciones zoológicas tienen acceso a cuidados veterinarios, una dieta calculada para las necesidades fisiológicas de cada delfín, la ausencia de depredadores y un control constante de la calidad de agua de sus hábitats. En comparación, los delfines y otros mamíferos marinos en vida salvaje no solo están expuestos a depredadores, enfermedades y la falta de alimento, elementos naturales que todo ser vivo debe enfrentar, sino también a las consecuencias de nuestras acciones como humanidad. Es decir, la contaminación por plásticos, la sobrepesca, la pesca incidental, el cambio climático, la contaminación por ruido, los golpes de embarcaciones, entre otros. Para dejarles un dato, tan solo la contaminación por plásticos mata cada año hasta 100.000 mamíferos marinos, incluyendo delfines, ballenas, focas y leones marinos. Es decir, cada día, por causas humanas, mueren alrededor de 273 animales de estas especies. Casi equivale al número de los delfines que hoy viven bajo cuidado humano en México, que son poco más de 300. Muy triste. Que no te cuenten cuentos. Nosotros, los profesionales y especialistas que trabajamos en instituciones zoológicas modernas, como los asociados a la mar, en donde cuidamos y estudiamos a los mamíferos marinos en nuestras instituciones y en vida silvestre, somos los verdaderos expertos.